Buenas tardes, amados hermanos. Sean todos nuevamente bienvenidos a una transmisión más de su Iglesia Renaciendo en Cristo. Damos gloria al Señor por este tiempo que nos permite estar con ustedes a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Queremos hacerle la invitación en este día a que ustedes sigan nuestra página en Facebook, Renaciendo en Cristo, y también nuestro canal en YouTube. Allí pueden encontrar todas nuestras predicaciones y los pequeños mensajes que hemos estado dejando. Mis amados hermanos, compartan esto con sus amigos, con sus familiares. Puede ser algo fundamental en estos momentos de angustia y de incertidumbre. Y damos gracias al Señor porque nos permite nuevamente, aunque sea a través de estos medios, tener comunicación y contacto con ustedes. Reciban un fuerte abrazo de nuestra parte, un Dios le bendiga, les extrañamos y deseamos de todo corazón volverles a ver pronto. Les invito a que incline su rostro, tome su tiempo y oremos. Amado Padre que estás en los cielos, damos gracias a ti en esta hora. Exaltamos y bendecimos tu santo y maravilloso nombre porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Hoy nos encontramos delante de ti, Señor, con el deseo de estudiar un poco tu palabra, de encontrar en esa palabra un mensaje consolador y esperanzador para nuestras almas y también, Señor, un mensaje de exhortación para que haya una transformación en estos tiempos de reflexión y de meditación. Señor, damos gracias por el privilegio que nos das de estar en tu presencia, de poder llegar por estos medios a la vida de todos aquellos que tanto amamos y de aquellos que nos escuchan, Señor, y toman su tiempo para escuchar estas predicaciones y estas reflexiones. Oramos, Señor, por toda la iglesia extendida por toda la tierra, por aquellos pastores que de la misma manera que nosotros están haciendo su labor a través de las redes sociales. Bendíceles, Señor, guárdales, ayúdales, ilumínales, Padre Santo, para que sus mensajes sean mensajes conforme a tu palabra, conforme a tu verdad y sean de mucho aliento y de mucha edificación para el pueblo. Gracias, Señor maravilloso, porque nos das el privilegio de estar en tu presencia, Señor, y de poder clamar a ti en momentos de dificultad, en momentos de angustia, en momentos de ansiedad. Clamamos a ti y te damos gracias, Señor, en esta hora, por ser tan bueno y maravilloso en Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén y amén. Mis amados hermanos, espero en el Señor todos estén muy bien en casa y que Dios provea todo lo necesario para este tiempo de pandemia. Amados hermanos, hemos venido tratando el libro de Eclesiastés y usted se preguntará por qué Eclesiastés en un tiempo donde necesitamos más palabra de Dios y más consolación. Mi hermano, el libro de Eclesiastés ciertamente tiene gran riqueza en cuanto a lo que Dios quiere y la manera en que Dios quiere que vivamos. Hay allí un gran propósito y el maestro, como se hace llamar, el personaje, el rey que escribe este libro, a quien se le atribuye es a Salomón, por su sabiduría y por todo lo que él adquirió y por la manera en que habla, se atribuye este libro al rey Salomón. Y él allí dice que él se dedicó a indagar, a investigar, a ver cómo era la vida, ¿cierto? Y cuando leemos este libro, como tiene título la serie dice lo absurda que podría ser la vida. Y es que realmente la vida se constituye absurda cuando no tiene el sentido y la motivación indicada para vivir como se debe vivir. Entonces vemos al maestro en un gran dilema y él está diciendo que él fue quien experimentó todas estas cosas y quien se dio a la tarea de indagar cuál era el propósito de la vida. Realmente, ¿cuál es el propósito que la vida tiene frente al ser humano? Entonces, hemos estado haciendo esta serie e introduciéndonos en este mensaje y hoy quiero compartirles el capítulo 2. Vamos a estar estudiando capítulo 2, versículos del 1 al 26. Sé que es una porción muy extensa, muy larga. Voy a tratar de comprimir mucho, solamente para que extraigamos el mensaje que hoy quiere transmitir el maestro a través de esta perícopa tan grande de todo este capítulo. Pero deseo, hermanos, de todo corazón que prestemos mucha atención a lo que dice el maestro, el sabio Salomón. Entonces vamos a leer el capítulo 2 y vamos a leer todos estos versículos, pero vamos a leerlo
todo de una vez y luego vamos a hacer pequeñas intervenciones para que no se nos vuelva tan largo el texto. Este mensaje de hoy tiene un título que es de la siguiente manera, dice, tampoco tiene sentido el placer. Vemos que él ha venido hablando acerca de lo que en la vida no tiene sentido y que aunque el ser humano trata de darle sentido a su vida a través de hacer ciertas cosas, él termina diciendo, esto es como el viento, se va, se esfuma, no tiene sentido. Entonces leamos. Eclesiastés capítulo 2 versículos 1 al 26. Voy a leer en palabra de Dios para todo. Dice lo siguiente. Entonces me propuse esto, voy a divertirme y a probar los placeres y todo lo que es darse la gran vida. Pero esto tampoco resultó tener sentido. Es una tontería pasar todo el tiempo sonriendo. No hacer más que divertirse no sirve de nada. Así que decidí llenar mi cuerpo de vino mientras llenaba mi mente de sabiduría. Traté de hacer esa tontería porque quería ver si ese era el único bien que el ser humano puede encontrar para disfrutar en su corta vida. Entonces, empecé a hacer grandes obras, construí palacios, planté viñedos, cultivé jardines, hice parques y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice construir estanques de agua para regar los árboles en crecimiento. Compré esclavos y esclavas y tuve esclavos nacidos en mi casa. Tenía muchas posesiones, ganado y rebaños de ovejas, más que cualquier otro en todo Jerusalén. Junté mucha plata, oro y posesiones, dignas de un rey. Los cantantes, tanto hombres como mujeres, cantaban para mí. Disfruté de lo que todo hombre puede desear, pues tuve relaciones con muchas mujeres. Me volví muy rico y famoso, más que cualquiera que hubiera vivido en Jerusalén antes de mí. Además, la sabiduría siempre estaba allí para ayudar. No me privé de nada que deseara ni me negué ningún placer. Siempre conseguí lo que deseaba porque me sentía feliz con todo trabajo que hacía. Al menos me quedó esta satisfacción. Pero cuando consideré todo lo que había logrado con el fruto de mis esfuerzos, me di cuenta de que nada tenía sentido, que era como agarrar el viento y que uno no gana nada con lo que hace bajo el sol. La sabiduría puede ser la respuesta. Versículo 12. Luego volví a considerar la sabiduría, las estupideces y tonterías. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puede hacer el sucesor de un rey sino lo que ya se hizo antes? Vi que la sabiduría es mejor que la estupidez, así como la luz es mejor que la oscuridad. Un sabio usa su mente así como usa los ojos para ver dónde va. En cambio, un tonto es como el que camina en la oscuridad. Sin embargo, también me di cuenta que el tonto y el sabio terminan de la misma forma. Entonces pensé, si el tonto termina igual que yo, ¿de qué sirve la sabiduría? ¿Qué he ganado con esforzarme tanto por ser sabio? Me di cuenta de que eso tampoco tiene sentido. Tanto el sabio como el tonto van a morir y nadie se acordará de ninguno de ellos. En el futuro, la gente se olvidará de todo lo que hicieron, así que tanto el sabio como el tonto vienen a hacer lo mismo. Versículo 17. Eso me hizo odiar la vida. Me dio mucha tristeza pensar que nada de lo que pasa bajo el sol tiene mucho sentido. Es como tratar de atrapar el viento. Odié todo el trabajo que había hecho bajo el sol, pues al fin y al cabo todo eso tendría que dejárselo a mi sucesor. Y pensé, quién sabe si este va a ser un sabio o un tonto. Y será dueño de todo lo que conseguí con tanto trabajo y sabiduría. Eso tampoco tiene sentido. Versículo 20. Así que me deprimí mucho al pensar en todo el trabajo que había hecho bajo el sol, porque uno trabaja con sabiduría, entendimiento y dedicación para finalmente dejárselo al que no trabajó para conseguirlo. Eso es muy mal y no tiene sentido. ¿Qué le queda al ser humano después de tanto trabajar y luchar bajo el sol? Toda su vida está llena de sufrimiento, frustraciones y trabajo duro. Ni siquiera de noche descansa su mente. Eso tampoco tiene sentido. Lo mejor que puede hacer uno es comer, beber y disfrutar del trabajo que hace. También vi que esto viene de Dios, porque hay alguien
que haya tratado de disfrutar de la vida más de lo que ya lo he hecho yo. Además, Dios le da sabiduría, entendimiento y alegría a quien él aprueba. En cambio, al pecador Dios lo hace trabajar para que junte y acumule para luego dárselo a quien Dios aprueba. Por eso, acumular riquezas tampoco tiene sentido y es como tratar de atrapar el viento. Señor, damos gracias en este momento por tu palabra. Te pedimos, Señor, que yo sea un instrumento útil en tus manos, esa vasija para transmitir este mensaje. Te rogamos, Señor, que abras el entendimiento de cada uno de los que escuchan este mensaje y podamos, Señor, llevar a práctica el consejo que hoy tu palabra nos da. Gracias te damos, Señor Jesús. Glorificamos y exaltamos tu nombre. Amén. Mi amado hermano, cuando uno lee textos como estos y estamos encerrados en casa, ustedes podrán decir, bueno, ¿nos quieren consolar o nos quieren destruir más de lo que ya estamos, como están nuestros corazones y nuestras mentes? ¿Qué es lo que realmente quieren hacer? Cuando uno lee a Salomón o al maestro, como usted lo quiera llamar, y estos escritos, y está viviendo un momento como esto, dice, bueno, realmente la vida no tiene sentido. No tiene significado todo lo que tenemos, todo cuanto hemos ahorrado, todo cuanto hemos trabajado, aún hoy no lo podemos disfrutar, porque un pequeño virus nos tiene confinados a todos dentro de nuestra casa. Y aquí estamos, ¿cierto? Estamos tratando de convivir, estamos tratando de aprender, estamos tratando de ahorrar, estamos tratando de utilizar y de administrar bien lo que tenemos para no quedarnos sin alimento y sin provisiones. La mayoría de nosotros ha tenido tanto tiempo para pensar en cómo ha vivido que es bueno escuchar lo que el maestro tiene que decir. Se podría decir que en este proceso, o en lo que está diciendo el maestro en este capítulo 2, él ha llegado a lo que nosotros llamaríamos una angustia existencial, a no verle sentido a la vida, a que todo lo que se hace bajo el sol, el trabajo, el esfuerzo, aún como se titula este mensaje de hoy, tampoco tiene sentido el placer. Porque el placer es momentáneo, solo dura unos cuantos segundos y luego ya no hay placer. Y siempre va a haber una necesidad de algo más, de algo nuevo. Y él dice, no tiene sentido. Y es más triste cuando él dice, me deprimo, ¿cierto? Cosa que podemos estar pasando cualquiera de nosotros en nuestros hogares. El hecho de que amemos al Señor, el hecho de que nosotros estemos refugiados en el Señor, no nos exime de ser personas con las características que el maestro de hoy nos está enseñando. Mire, mi hermano, algunas personas tienen por costumbre decir, los cristianos no se deprimen. Sería tanto como decir que el cristiano dejó de ser un ser humano. Todos, sin temor a equivocarme, todos tenemos momentos de mucha angustia, todos tenemos momentos de mucha dificultad, todos tenemos momentos de aflicción y todos momentos en que pensamos como está pensando Salomón. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene lo que yo estoy haciendo? Y de pronto hay algo diferente y es que nosotros evitamos el hablar de estas cosas, porque si decimos estas cosas, si empezamos a hacernos preguntas como estas, van a cuestionar nuestra fe. Y esto no es cuestión de fe, hermano, esto es cuestión de entendimiento, a lo cual nos quiere llevar el maestro. Él estaba visualizando y él estaba diciendo, yo estoy haciendo un experimento, yo soy ese conejillo de Indias que se ha decidido a experimentar en la vida, a ver realmente cuál es el sentido que tiene la vida. Yo me he puesto a observar y él confiesa que él es un hombre muy sabio, que tiene sabiduría. Eso nos lleva por allá al Antiguo Testamento, aunque estamos en el Antiguo Testamento, pero nos remonta por allá cuando Salomón obtiene el reino. Su padre lo nombra como rey, su padre David, y dice en la escritura que él tuvo un sueño donde Dios mismo le hablaba y le decía, pídeme lo que quieras. Y una de las cosas que Salomón pidió fue sabiduría. Y él dice que la sabiduría le trajo mucha riqueza, o sea, no solamente fue el hombre más sabio, sino también el hombre más rico que ha existido. Y él dice en su texto, en este capítulo, volviendo al capítulo, él dice que él ha sido el hombre más sabio que ha existido hasta el momento que él conoce. Pero la escritura nos declara que es el hombre que es más sabio que ha existido sobre toda la faz de la tierra. O sea, Salomón sigue teniendo esa categoría de ser el hombre más sabio. ¿Y cómo es posible que el hombre más sabio piense que la vida no tiene un sentido? ¡Wow! Eso
parece ilógico, ¿cierto? Parece irrisorio y parece sacado como de la ficción. Oh, es el hombre más sabio que habló con Dios, Dios lo escogió, Dios le dio no solamente sabiduría, sino que todos los bienes y lo que más anhelaría el hombre, y aún así él se está sintiendo como se está sintiendo. Quiero invitarlos a que desglosemos este capítulo que es tan grande en 4 encabezaditos. Entonces, vemos que del versículo 1 al versículo 11, Salomón se dedica a darse la gran vida. Démonos la gran vida, o así la llama él en ese momento. Aunque luego después reconoce que no es la gran vida, él dice, démonos la gran vida. Entonces, él dice que darse la gran vida es disfrutar de los placeres, de todos los placeres, porque tuvo placer con la música, tuvo cantores, también tuvo placeres sexuales, porque se acostó con cuanta mujer quiso. No lo digo yo, lo dice el texto, ¿cierto? Y cuando leemos acerca de Salomón nos damos cuenta que tuvo un montón de esposas y también un montón de concubinas. Y él también dice eso no fue suficiente para mí, yo no pude hallar el sentido a la vida en eso que estaba haciendo. Entonces me llené de mucho dinero, pero yo tampoco encontré el sentido. O sea, mis riquezas no me hacían ser feliz, entonces empecé a hacer construcciones, algo que pudiera recordar y tener en la memoria de la gente lo que Salomón era o lo que ese sabio era. Y dice, eso tampoco me trajo riquezas. Planté un viñedo, hice arroyos allí para que siempre estuvieran frondosos los árboles, traté de conquistar todo, traté de que todo eso, me volví famoso. Y nada de eso pudo hacer que mi vida tuviera un sentido. Yo seguía pensando que eso era como el viento, como tratar de atrapar el viento. Si se pudiera atrapar, igual no lo puedes retener, él vuelve y se va. O sea, y Salomón está describiendo que esa era la vida que estaba viviendo, que en lo que él estaba experimentando desde el más placer, dice, que la risa, ¿cierto? Que en el versículo 1 dice, entonces voy a divertirme, a probar los placeres y todo lo que es darse a la gran vida. Pero esto tampoco resultó tener sentido. Es una tontería pasar todo el tiempo sonriendo. No hacer más que divertirse no sirve para nada. La mayoría de nosotros hoy quisiéramos salir a divertirnos y de pronto nuestra diversión sería sana, ¿cierto? Compartir un café con un amigo, con alguien, con un familiar, con aquellos hijos que no podemos tener en casa, podernos reír con ellos, ¿cierto? Y esto no sería absurdo, no sería mal. Pero Salomón está diciendo, pero yo de todas maneras hice tantas cosas y en todas esas cosas yo no le encontré sentido a la vida. No hay sentido, ¿cierto? No hay bien, o sea, el poseer muchas cosas no le dan un sentido a la vida. Centrar toda la atención en uno mismo tampoco tiene sentido, pero mi esfuerzo me dejó de nuevo con las manos vacías, así dice él. O sea, y uno se podría preguntar, ¿cómo que con las manos vacías si fue un hombre que lo tuvo todo? O sea, tuvo riquezas, tuvo sabiduría, tuvo todo a su cargo, tuvo un reinado a su cargo, pudo hacer todo lo que quiso, tuvo dinero, tuvo posesiones, esclavos, esclavas, mujeres, músicos cantando para él. Y él aún dice, eso no tiene sentido. Vamos a nuestro segundo encabezado. Miremos si él en algún momento encuentra sentido o se sigue desilusionando más. Y allí en el segundo encabezado, Salomón hace una comparación entre el tonto y el sabio. Muchos podrían decir, hombre, Salomón, por Dios, pues ¿cómo? Sería mucho mejor ser sabio. Es que la sabiduría no solamente te hace vivir mejor, te da todo lo que quieres, porque parte de las riquezas muchas veces provienen de la sabiduría. Y sabemos que las riquezas del Salomón provenían de su propia sabiduría, de la manera en que él sabía gobernar y reinar. Entonces, en los versículos 12 al 16, dice él que el tonto y el sabio terminan igual. Miremos a qué se refiere él cuando dice eso, ¿cierto? Que el tonto y el sabio dice que terminan igual. En las Biblias encontrarán un encabezado que dice, la sabiduría puede ser la respuesta. Miremos si la sabiduría sí es la respuesta. Entonces dice, luego volví a considerar la sabiduría y las estupideces y tonterías
¿Qué más puede hacer el sucesor de un rey sino lo que ya se hizo antes? Vi que la sabiduría es mejor que la estupidez, así como la luz es mejor que la oscuridad. Hay una comparación entre la sabiduría y la estupidez, la luz y la oscuridad, ¿cierto? Pero, perdón, él sigue diciendo, un tonto es el que camina a ciegas, pero un sabio es el que camina observando, viendo su caminar, ¿cierto? No, no tiene sentido, este no va a caer. Pero también dice, entonces pensé, si el tonto termina igual que yo, ¿qué he ganado con esforzarme tanto? ¿De qué sirve la sabiduría, perdón? ¿Qué he ganado con esforzarme tanto por ser sabio? Me di cuenta de que eso tampoco tiene sentido. Tanto el sabio como el tonto van a morir y nadie se acordará de ninguno de ellos. En el futuro la gente se olvidará de todo lo que hicieron, así que tanto el sabio como el tonto vienen a ser lo mismo. Esas son las palabras de Salomón. Dice, sí, tengo sabiduría. O sea, no solamente he ganado posesiones y he tenido todo lo que he querido, tengo sabiduría, pero ¿eso de qué vale? ¿De qué sirve? Si igual tanto el sabio como el necio vamos a terminar igual, muertos. Y él habla de la muerte, es desconsolador, es como si él no viera un sentido a la vida, está diciendo, realmente, ¿para qué vivimos? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Cuál es el sentido de esta vida? Y él dice, de igual forma, tanto el sabio como el necio muere, pero Salomón está pasando en este momento algo y es de qué manera viven. O sea, es obvio que tanto el sabio como el tonto están viviendo y van a morir, pero tiene dos diferencias muy grandes, ¿cierto? De qué manera va a morir el tonto y de qué manera va a morir el sabio, y de qué manera vive el tonto y de qué manera vive el sabio. Él no se está enfocando en esto en este momento, él solamente nos está mostrando a través de su investigación que hasta aquí la vida no tiene sentido, que no tiene sentido ni tener riquezas, que no tiene sentido darse a los placeres, que no tiene sentido ser la persona más sabia, que no tiene sentido ser el más famoso, que hasta aquí nada tiene sentido y que las cosas hasta donde él está observando tienden a empeorar. Entonces vamos a nuestro tercer encabezado. Dice Salomón, realmente esto es deprimente. Versículos del 17 al 23. Él dice, eso me hizo odiar la vida. Me dio mucha tristeza pensar que nada de lo que pasa bajo el sol tiene mucho sentido. Es como tratar de atrapar el viento. Odié todo el trabajo que había hecho bajo el sol, pues al fin y al cabo todo eso tendría que dejárselo a mi sucesor. Y pensé, ¿quién sabe si ese va a ser un sabio o un tonto? Y será dueño de todo lo que conseguí con tanto trabajo y sabiduría. Eso tampoco tiene sentido. Así que me deprimí mucho al pensar en todo el trabajo que había hecho bajo el sol, porque uno trabaja con sabiduría, entendimiento y dedicación para finalmente dejárselo al que no trabaja para conseguir. Eso es muy mal y no tiene sentido. ¿Qué le queda al ser humano después de tanto trabajo y luchar bajo el sol? Toda su vida está llena de sufrimiento, frustraciones y trabajo duro. Ni siquiera de noche descansa su mente. Eso tampoco tiene sentido. Bueno, Salomón, vuelvo y repito, aquí en este tercer encabezado, él sí da a entender que la manera en que el sabio vive es muy diferente a la del tonto. Es más, está preocupado porque su sucesor sea un tonto y de qué manera va a vivir, ¿cierto? No tiene sentido. No es que el maestro esté diciendo que la sabiduría no sirva y mucho menos que la sabiduría no sea buena, sino que le está diciendo la sabiduría no tiene sentido cuando no está enfocada en lo que realmente es verdaderamente sabio. En los libros a los cuales se le atribuye a Salomón es el libro de Proverbios, un libro que está antes del libro de Eclesiastés. Así lo determinaron colocar las personas, los eruditos que estuvieron mirando cómo iba a ir cada libro. Y vemos que en Proverbios, él comienza los proverbios diciendo que la sabiduría, porque habla de la sabiduría como la sabiduría encarnada y habla de la sabiduría como la persona de Jesús. Y él dice que uno de los principios de la sabiduría es temer a Dios.
Entonces él inicia sus proverbios con temiendo a Dios, pero aquí en Eclesiastés, al parecer, él está desarrollando todo eso que dijo en los proverbios, lo está llevando a cabo en este libro, porque recordemos que él está diciendo, yo me dediqué a la investigación. Este es como el resultado de la investigación de los años que él pasó observando lo que sucedía bajo el sol y cómo vivíamos los seres humanos, incluyéndolo a él. Entonces él está diciendo, bueno, trabajé, hice todo el esfuerzo, pero me doy cuenta que no tiene sentido la vida, porque igual mis riquezas van a pasar a alguien que quizás ni siquiera va a ser sabio, va a ser un tonto, va a despilfarrar eso. Que hay un dicho que dice que no hay peor mal que darle dinero o darle poder a una persona ignorante o a una persona que nunca ha tenido nada, porque no va a saber qué hacer con eso. Y de pronto precisamente es allí donde Salomón nos lleva a eso, aunque si es un hijo de él quien le va a heredar, pues obviamente ha vivido en las comodidades del palacio toda la vida, pero eso no significa que él va a vivir bien. Lo que está hablando Salomón aquí no podemos constatar en la escritura, porque luego a él lo sucede uno de sus hijos y realmente no fue sabio. Más bien fue un hombre, como dice la escritura, tonto. Es como si él estuviera profetizando acerca del futuro que le iba a esperar también a su reinado. Y este joven se dejó más bien endulzar su oído o escuchar consejo de los más jóvenes que los más ancianos que le estaban dando un mensaje correcto. Y esto trae la división del reinado. Uno puede observar que había preocupación en el momento en que Salomón estaba escribiendo estas palabras. Evoca la preocupación del autor por la manera en que él está viviendo y la manera en que se está viendo la vida. Es como de cierto modo decir, Salomón quería abrirnos los ojos y quitar el pelo y decir, mire cómo están viviendo, qué sentido tiene. Y él se toma a él como el ejemplo para que todos nosotros podamos entender la condición en que hemos venido viviendo. Y hoy que estamos confinados en casa, es un momento preciso para tener en cuenta todas estas observaciones de Salomón y decir, ¿cómo he estado viviendo? ¿Qué sentido le está dando a mi vida? ¿Qué fruto está dando todo el esfuerzo que yo hago día a día bajo el sol? ¿Será que yo pienso como Salomón, que la vida no tiene un sentido, que la vida realmente se vuelve sufrimiento y sufrimiento y cansancio y que hay momentos donde me deprimo porque no sé ni siquiera qué va a pasar cuando yo ya no esté, si me van a recordar? Esto es lo que el maestro nos está diciendo en este día. Él dice, oh, es difícil todo lo que he vivido, es que no está bien, ¿cierto? Ah, durante todos los años y durante la existencia del ser humano, grandes filósofos y personas que se han dedicado al estudio del comportamiento del ser humano y a darle una razón a la vida, se han cuestionado sobre tres preguntas. Y estas son, ¿de dónde venimos? Otra es, ¿para qué estamos acá? Y la última es, ¿para dónde vamos? En estas tres preguntas se ha basado parte de la gran filosofía de la vida y la vemos también plasmada en el libro de Eclesiastés. Vemos que Salomón, sabio, se está convirtiendo también en un filósofo, está filosofando acerca de la vida y del sentido que se le está dando a la vida, que es un sentido totalmente equivocado y erróneo. Cuando uno piensa de esta manera y él dice, esto deprime, realmente deprime y totalmente deprime. Cuando uno se siente así, bueno, ¿y qué he hecho en la vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Cuál es el fin de todo esto? ¿La muerte ya? Si es así, realmente que nos vamos a deprimir. Pero cuando la vida recobra el sentido con el cual este sabio llega a la conclusión que podemos ver en nuestro cuarto y último encabezado, que es la conclusión de todo aquello que él ha dicho que ha sido verdaderamente deprimente, sin sentido. Uno dice, wow, pues realmente si la vida la estamos viendo así, no vamos para ningún lado. Es difícil pensar
algo positivo en medio de tanta negatividad, porque así nos pintan el panorama, un panorama negativo, debajo del sol nada tiene sentido, es como atrapar el viento. Si disfrutas malo y si no disfrutas también, o sea, mejor dicho, así como dice la cancioncito, somos el gusanito, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como el gusanito, esto no tiene ningún sentido, esto no va para ningún lado. Y allí en ese momento de desastre, de tanto filosofar y ver que la vida no tiene un sentido, él da un consejo e encuentra un sentido a la vida. Veámoslo en los versículos 24 en adelante. Dice, lo mejor que puede hacer uno es comer, beber y disfrutar del trabajo, que hace. También vi que esto viene de Dios, porque hay alguien que haya tratado de disfrutar de la vida más de lo que yo lo he hecho. Además, Dios le da sabiduría y entendimiento y alegría a quien Él aprueba. En cambio, al pecador Dios lo hace trabajar para que junte y acumule para luego dárselo a quien Dios aprueba. Por eso, acumular riquezas tampoco tiene sentido y es como tratar de atrapar el viento. Cambió totalmente el pensamiento del maestro y dijo, todo aquello que yo he desvalorado y que he dicho que no tiene un sentido, cobra sentido cuando yo me doy cuenta que esto también proviene de Dios. Cuando yo puedo entender que mi esfuerzo, mi trabajo, mi labor y reconocer lo que Dios me permite vivir cobra sentido en la vida. Casi que el sabio nos está diciendo, mira, la vida va a cobrar un sentido verdadero cuando tú y yo aprendamos a tener gratitud para con Dios. Y la gratitud radica en unas palabras que también Pablo nos dice por allá en Hebreos, perdón, no es Pablo, disculpen, no sabemos quién es el autor de la carta a los Hebreos, pero en Hebreos 13:5 dice él que debemos de estar contentos con lo que tenemos, ¿cierto? Que estemos contentos, si tenemos alimentos, si tenemos abrigo, que debemos de estar contentos. Y es una manera de mostrarle gratitud al Señor, contentos y felices con lo que tenemos ahora. Yo no sé cómo te tomó, a todos nos tomó por sorpresa esta pandemia. No sé en qué condiciones estés en casa. No sé si tuviste tiempo de tener algo ahorrado, no sé si estás viviendo de la misericordia de otras personas, no sé si es tu jefe el que está haciendo la labor de misericordia dándote el salario aunque no estés trabajando, o quizás algunos están yendo a laborar, exponiendo su vida, no sé cuál sea tu condición, hermano. Pero hoy es un momento muy especial para decirle al Señor gracias. Gracias Dios porque tenemos que aprender a agradecer, Señor, y agradecer todo lo que tú colocas en nuestra mesa y todo aquello. Es importante que Salomón dice que una de las cosas que uno más disfruta es comer y beber. Él está hablando aquí en el buen término, no lo está llevando a la exageración, ni a la glotonería, no se está yendo a los extremos, él está diciendo, eso es un privilegio. Y si quieres saber si es un privilegio, hermano, pregúntale a alguien que está pasando por una etapa de quimioterapias, si comer es un privilegio. Porque nada de lo que come puede retenerlo y ni siquiera puede comer normalmente. Su comida es diferente, tiene cierta dieta, cierto balance. Preguntémosle a una persona que posee enfermedades estomacales, cuán maravilloso es poder comer y beber todo lo que nos viene a la mesa. Es muy difícil contemplar la vida de una manera especial cuando estamos mirando más hacia lo que no tenemos, olvidando todo lo que ya Dios nos ha dado. Esto era parte de lo que el salmista o el mensaje del maestro quería transmitir. Mire, no crea que lo que le está haciendo falta es lo que lo está siendo ser infeliz. No, de lo contrario, yo Salomón, que lo he tenido todo, que lo he probado todo, que lo he hecho todo, he encontrado que todo eso es nada, no tiene sentido, no me hace ser feliz. Pero luego él dice, llego a la conclusión que
siendo sabio, siendo el hombre más sabio, lo mejor que uno puede hacer sobre la vida es disfrutar, agradecer los bienes que Dios le ha dado. Allí concluye Salomón en esta porción de la escritura. Y dice, disfruta del trabajo. Hoy, Dios santo, hoy sí que estamos diciendo, Dios, perdónanos por las tantas veces que hemos dicho que pereza ir a trabajar, que pereza madrugar, yo no quiero ir por allá. Hoy, después de no sé cuántos días han pasado ya, pero sí sé que son más de 20 días, hoy deseamos ir a trabajar, hoy deseamos sentirnos útil, porque el trabajo dignifica también al ser humano. Recuerdan que Salomón en el capítulo 1 dijo que él había visto que Dios había puesto un trabajo arduo sobre el hombre y era trabajar todos los días, pero si vamos capítulos más adelante, él nos va a decir que él ha visto que Dios ha puesto al ser humano a trabajar para poder ocupar su tiempo. Ahora hemos tenido mucho tiempo y algunos lo han aprovechado para hacer cantidad de cosas que son buenas, ¿cierto? Pero aún así seguimos pensando que tenemos mucho tiempo. Algunos ya se quejan porque no pueden dormir bien, porque ya se acuestan y no, como su cuerpo ha estado sedentario todo el tiempo, entonces no está cansado, no llega a dormir, no disfruta del sueño, tiene insomnio, ¿cierto? Y esto es el privilegio que da el trabajo, hermanos. Poder llegar, descansar, sentirnos cansados para poder descansar el cuerpo. Si usted de pronto no ha visto lo importante que es todo esto, es interesante ver cómo él dice, la vida no tiene sentido. Y es verdad, ningún sentido tiene la vida. Tarde o temprano usted y yo vamos a morir. Y no sabemos ni en qué condición ni de qué manera. Pero la vida recobra un sentido cuando tú y yo vivimos para Cristo. Hay esperanza, hay una vida diferente, tu vida cambia por completo. Tus expectativas sobre la vida cambian por completo. A ti ya no te interesa tanto como a Salomón. Si me muero y nadie me recuerda, no. A ti te interesa es que si tú mueras, vayas a una eternidad con Cristo, porque allí no es el final de los tiempos. O sea, Salomón tenía en su mente la inconformidad de que simplemente esta vida lo fuera todo. Pero si Salomón hoy estuviera aquí conociendo la gracia que hay en Cristo, diría, wow, la vida tiene sentido y el verdadero sentido se llama Cristo Jesús. Esa es mi invitación para esta tarde, mis hermanos. Acércate a Cristo. Y si tú ya estás en Cristo, entonces vive una vida de satisfacción en Él. Sé feliz con lo que Él te ha provisto, sé feliz con lo que Él te ha dado, sé feliz con lo que tienes a tu alrededor. Piensa hoy que tienes en tu casa, tienes lo más importante, tienes una familia, tienes una esposa, un esposo, unos hijos. ¿Qué más quieres pedirle? Y si tú no eres casado, tienes unos padres, una familia, alguien a quien tú le importas. Y la vida recobra sentido cuando vemos eso. Hoy que estamos en casa, que no se puede salir a disfrutar de los placeres y aquellas personas que quizás sus placeres no son los más convenientes ni los más sanos, hoy puede ver que eso tampoco le da sentido a su vida, que el verdadero sentido sería en este momento poder tener paz, poder tener tranquilidad y confianza y esperanza. Y ese sentido, esa paz, esa confianza y esa esperanza viene a través de la persona de Jesús. Mi amado amigo, hermano, te invito a que en este momento le digas al Señor, Señor, si he estado viviendo una vida de frialdad, ayúdame. Ayúdame para que mi vida recobre ese sentido y ese sentido eres tú, Cristo Jesús. Y si tú en algún momento de tu vida no le habías dado la oportunidad a Cristo, dale la oportunidad a Cristo de que llene tu vida y le dé significado. Todo ser humano eh, estamos buscando un significado. La psicología dice que el ser humano vive constante evolución de buscarle significación a su vida y que esa significación a veces la desbordamos ante lo que no es, ante una dependencia a alguien, una dependencia a una droga, una dependencia a ciertas circunstancias, pero hoy Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el sentido de la vida. Si tú estás acostumbrado a leer las Escrituras, desde Génesis a Apocalipsis, entenderás que el sentido de la vida es Cristo. Y que en Juan, Él nos recuerda
por qué el mundo fue hecho y para qué fue hecho y para quién fue hecho. Esas tres preguntas filosóficas que todavía no tienen respuesta, hace años, hace siglos fueron respondidas en la escritura, pero el ser humano no le quiere dar ese privilegio a Dios de que Él conteste esas preguntas. Si tu pregunta todavía es existencial, ¿de dónde vengo? Vienes de Dios. ¿Para qué estás acá? Para cumplir el propósito de Dios. ¿Y dónde vas? A donde Dios. Ese es el propósito, pero eso no se va a cumplir en todos, porque Jesús dijo claramente, la manera de llegar al Padre, la manera de llegar al cielo es a través de Cristo Jesús. Y es necesario que le conozcamos, pero no solamente que le conozcamos, que le creamos que Él estuvo sobre la tierra. La semana pasada acabamos de celebrar la Semana Mayor, donde la gente recordaba la muerte, la crucifixión y la resurrección de Cristo. Pero no se puede volver algo simplemente recordatorio, ni algo cultural, sino que debe ser algo que debe vivir en nuestros corazones día a día. Tú y yo debemos recordar que Cristo vino a este mundo, caminó en medio de los pecadores, hizo muchos milagros, dejó su palabra para que tú y yo pudiéramos vivir conforme a su verdad. Y no solamente eso, Él murió por tu pecado, por mi pecado, como lo confiesa Juan el Bautista. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tú quieres ser perdonado, no hay nadie en este mundo que te pueda perdonar. Solo Cristo es el único que fue nombrado como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Acércate a Él, confiesas tus pecados delante de Él. Clama a Él, porque Él dice, clama a mí y yo te responderé. Mi hermano, mi amigo, compañero que me estás escuchando, esta es la invitación para ti. Si tu vida no tiene sentido, y cuando yo empecé a leer este texto, tú decías, Salomón tenía toda la razón, la vida no tiene sentido, qué cansancio, uno trabaja, uno hace de todo, y de todas maneras se va a morir. Sí, Salomón habló de eso, y tiene sentido cuando tu vida no tiene un sentido en Cristo. Así va a terminar todo aquel que no decide darle el verdadero sentido a la vida. Y hoy el verdadero sentido es Cristo Jesús. Mis amados hermanos, es un placer, es una bendición de parte de Dios estar este tiempo con ustedes. No es lo mismo, perdonan que muchas veces nos equivocamos de manera frecuente por estos medios, no es tan sencillo predicarle a una cámara, es mucho más delicioso predicarle a los hermanos, es mucho más maravilloso poder tenerlos ahí, tener ese contacto. Definitivamente Dios nos hizo para ser seres en comunidad, no para ser seres individuales. Y no es lo mismo, hermanos, no es lo mismo. Perdonen de pronto algunas falencias que hay a través de estos medios, pero tome la palabra, lo más importante, tome la palabra de Dios y aplíquela a su vida. Si hoy usted se estaba sintiendo sin sentido, si usted hoy estaba diciendo, yo me siento deprimido aquí en mi casa, yo no siento que estoy teniendo sentido, hoy te invito a que tengas ese sentido. El sentido de tu vida es Cristo. Acércate a Él, reconcíliate con Él, búscalo, que Él está ahí y Él está dispuesto a darle ese sentido tan importante a tu vida, hermanos. Más allá de este plano terrenal, hay algo que nos espera y es maravilloso. Entonces, no te desanimes. Sigue viviendo en esta pandemia. No solamente dale sentido a tu vida, por favor, dale sentido a la vida de otras personas que tanto lo necesitan. La paz de Dios esté sobre todos ustedes. Les amamos muchísimo. Saludos de nuestro amado pastor Armando también, que les ama, que ha estado orando por ustedes. La paz de Dios sobre todos ustedes, mis hermanos. Gracias por este tiempo que dedican. Bendiciones. Hasta una pronta transmisión.